Hola amantes del suspenso, bienvenidos una vez más a su canal. Esta vez traigo para ustedes un relato de suspenso, pánico y terror en la Universidad Nacional Autónoma de México. No sin antes recordarles que me regalen un like, se suscriban al canal y activen la campanita para que les reciban las notificaciones de nuevos relatos y no se pierdan ninguno. También si tienen una historia que quieran compartir conmigo y quieran escucharla en el canal, la envíen a la dirección de correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y disfrutar del siguiente relato aquí en Apanicados. Me llamo Enrique Ruiz y soy estudiante de biología en la UNAM. Si estás esperando escuchar algo sobrenatural o un típico cliché de terror, esto no es para ti. Pero si quieres conocer lo que realmente ocurre cuando la obsesión científica se desborda, sigue escuchando. Pero te advierto, después de esto, quizás no vuelvas a caminar tranquilo por los pasillos de Ciudad Universitaria. Todo comenzó en mi tercer semestre, cuando conseguí un trabajo como asistente en el laboratorio de anatomía comparada. Mi jefe, el doctor Jorge Mendieta, era un hombre brillante, pero un tanto excéntrico. Siempre llevaba un chaleco raído y una corbata que parecía haber sobrevivido décadas. Era famoso por sus proyectos poco ortodoxos y sus métodos aún más cuestionables. Pero a mí no me importaba. Necesitaba la experiencia, y el laboratorio era una puerta directa al mundo de la investigación. Mi primer encuentro con el laboratorio fue tan ordinario como cualquier otro trabajo para un estudiante. Era una tarde de agosto, y el aire húmedo hacía que Ciudad Universitaria pareciera más viva de lo normal. Entré al edificio de ciencias, donde las luces fluorescentes titilaban en los pasillos. «Tú debes ser Enrique, ¿verdad?», preguntó el doctor Jorge Mendieta, un hombre de cabello entrecano, con una voz grave que resonaba más de lo necesario en ese lugar tan silencioso. «Sí, doctor. Mucho gusto». Me estrechó la mano, pero su mirada no se dirigió a mis ojos, sino a mi mochila como si estuviera analizando algo más. «Perfecto. Necesito asistentes dedicados. Aquí no hay espacio para errores». En las siguientes semanas, me asignaron tareas rutinarias, clasificar huesos, organizar equipos y hacer inventarios. Sin embargo, una tarde, mientras limpiaba una mesa de disección, Mendieta me llamó a su oficina. «Enrique, ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte». Me llevó por un pasillo que no había notado antes, más oscuro y mucho más frío. Sacó una llave plateada de su bolsillo y abrió una puerta que rechinó como si no se hubiera usado en años. La habitación era pequeña, con estanterías llenas de frascos etiquetados con nombres que no reconocía. En el centro, había un contenedor de metal cubierto con una lona negra. «Enrique, esto podría ser el hallazgo más importante de mi carrera», dijo mientras levantaba la lona. Lo que vi me dejó sin palabras. Dentro del contenedor había un hueso alargado, parecido a una columna vertebral, pero diferente a todo lo que había visto antes. Tenía protuberancias que parecían dientes y su superficie era lisa y reflectante, como si no perteneciera a este mundo. «¿Qué es eso?», pregunté. «Eso es lo que estamos por descubrir». Mendieta me explicó que el espécimen había sido encontrado en una cueva cerca de Tepoztlán por un grupo de espeleólogos. Lo enviaron a la UNAM para su análisis, pero había algo peculiar: nadie quería tocarlo. Algunos de los investigadores originales habían renunciado sin dar explicaciones. No le di importancia. Después de todo, éramos científicos no supersticiosos. Lo que no sabía era que esa confianza me costaría caro. Los primeros días trabajando con el espécimen fueron intrigantes, aunque bastante agotadores. El doctor Mendieta me pidió que documentara cada detalle, desde su estructura hasta su peso y textura. Parecía obsesionado con no pasar por alto nada. El hueso tenía algo extraño. Al tocarlo, una ligera vibración recorría mi mano, como si hubiera algún tipo de energía circulando en su interior. Intenté ignorarlo, pensando que era mi mente jugando trucos debido a las largas horas de trabajo en el laboratorio.
Una noche, mientras revisaba el espécimen bajo un microscopio, Mendieta se acercó con un cuaderno lleno de apuntes garabateados. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras que parecían más profundas cada día. ¿Has notado algo inusual, Enrique?, preguntó, con una voz casi susurrante. Bueno, al tacto, se siente como si vibrara, pero no estoy seguro. Puede ser mi imaginación. Mendieta sonrió de forma extraña. No es tu imaginación. Yo también lo he sentido. Hay algo vivo en esto, aunque no sepamos qué. No respondí, las palabras algo vivo se quedaron grabadas en mi mente, más de lo que quería admitir. Esa misma noche, mientras terminaba de etiquetar las muestras del día, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear. Miré hacia arriba, intentando entender qué pasaba, pero no parecía haber un patrón. Se apagaban y encendían al azar. ¿Doctor Mendieta? Llamé pero no obtuve respuesta. De pronto, escuché un ruido sordo proveniente de la habitación donde guardábamos el espécimen. Era un golpe, como si algo hubiera caído. Caminé hacia la puerta, intentando ignorar el sudor frío que empezaba a recorrer mi espalda. ¿Doctor Mendieta? ¿Está ahí? Abrí la puerta lentamente. Todo estaba en su lugar, pero el contenedor de metal estaba ligeramente abierto. Me acerqué con cautela, sintiendo un nudo en el estómago. Levanté la lona, y ahí estaba, el espécimen intacto. Pero algo no cuadraba. La superficie reflectante parecía moverse, como si un líquido oscuro fluyera bajo su capa externa. Enrique, gritó Mendieta desde la entrada, haciéndome saltar del susto. Doctor, algo está pasando con esto. Mire, no toques nada, dijo. Se acercó rápidamente y cerró el contenedor, asegurándose de sellarlo con más firmeza de la habitual. Sus manos temblaban. ¿Qué sucede, doctor? Nada que debas saber ahora. Sigue con tu trabajo, y no vuelvas a abrir esto sin mi permiso, ¿entendido? Asentí, pero su tono me dejó claro que algo estaba muy mal. Esa noche, cuando salí del laboratorio, sentí que alguien me seguía por los pasillos oscuros del edificio. Volteé varias veces, pero no vi a nadie. Aún así, el sonido de pasos resonaba detrás de mí acompasados con los míos. Apresuré el paso y salí del edificio. Afuera, la brisa nocturna no me calmó. Algo estaba empezando a cambiar, y ese espécimen parecía ser el centro de todo. A medida que los días pasaban, el doctor Mendieta se volvía más extraño. Comenzó a pasar noches enteras en el laboratorio, revisando el espécimen sin descanso. Yo llegaba temprano cada mañana y lo encontraba en el mismo lugar, con los ojos rojos y el cabello desordenado. Dr., debería descansar un poco, le dije una mañana mientras dejaba una taza de café en su escritorio. No hay tiempo para descansar, Enrique. Esto podría ser algo revolucionario, respondió sin apartar la mirada de sus notas. El problema era que Mendieta apenas compartía sus descubrimientos conmigo. Sus apuntes se habían vuelto crípticos, llenos de símbolos y frases incompletas que no tenían sentido. Un día, mientras él estaba en otra parte del edificio, me atreví a revisar su cuaderno. Entre las notas normales había frases inquietantes como: no es un hueso, es un receptor. Vibra porque responde a estímulos externos. Ellos están escuchando. Cerré el cuaderno con un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Quiénes eran ellos? Esa noche, mientras analizaba unas muestras, escuché un murmullo detrás de mí. Era tenue, apenas audible, pero inconfundible. Volteé rápidamente, pero no había nadie. «Doctor», pregunté, pero no hubo respuesta. El murmullo se intensificó, ahora parecía venir de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Las luces volvieron a parpadear, y el aire en la sala se tornó denso, casi irrespirable. Corrí hacia la sala donde estaba Mendieta y lo encontré frente al contenedor, observándolo fijamente. Su rostro estaba pálido,
y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener un bisturí. «Doctor, algo está pasando». Escuché voces. Dije con el pánico apoderándose de mí. «No son voces, Enrique. Es comunicación». Me quedé paralizado. ¿Qué quiere decir con eso? Ellos intentan comunicarse con nosotros a través de esto. No lo entiendes, pero estamos en presencia de algo que trasciende la lógica humana. Su mirada estaba fija en el espécimen, y por un momento pensé que estaba perdiendo la cordura. «Doctor, esto no es seguro. Deberíamos detenernos». ¿Detenernos? ¿Estás loco? Estamos en el umbral de un descubrimiento que cambiará todo. No tienes idea del poder que esto representa. Antes de que pudiera responder, el ruido sordo volvió a escucharse, esta vez más fuerte. El contenedor comenzó a temblar, y Mendieta dio un paso atrás. La lona se cayó al suelo, dejando al descubierto el espécimen. Algo en su superficie brillaba, como si estuviera emitiendo luz propia. Mendieta avanzó, como hipnotizado, y extendió la mano hacia él. «No lo toque». Grité, pero era demasiado tarde. Tan pronto como sus dedos rozaron el espécimen, un grito desgarrador salió de su garganta. Su cuerpo se convulsionó y cayó al suelo inmóvil. Corrí hacia él, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera visto algo demasiado terrible para describirlo. De repente, la sombra que había visto antes en el laboratorio se movió rápidamente por la habitación, envolviéndonos en una oscuridad casi total. «Doctor. Despiértese». Grité sacudiéndolo, pero no reaccionaba. Esa noche, me di cuenta de que había cruzado un límite del que no podía regresar. Algo en ese laboratorio estaba vivo, algo que no debería haber sido descubierto. Después del incidente con el doctor Mendieta, lo llevé a la sala de descanso del laboratorio. Su cuerpo estaba rígido, pero respiraba. Intenté despertarlo con agua fría en la cara, pero no respondía. Lo único que salía de sus labios eran murmullos incomprensibles, como si hablara en un idioma antiguo o inexistente. «Doctor, por favor, diga algo coherente», susurré, pero él simplemente movió los labios, murmurando lo mismo una y otra vez. Miré el contenedor donde estaba el espécimen. Todo parecía estar en calma, pero había algo diferente. En su superficie había líneas finas, como grietas, y cada una brillaba con un tenue resplandor. El aire en la habitación era pesado y denso, y con cada respiración sentía un calor incómodo en mi pecho. Tomé mi celular para llamar a alguien, a cualquier persona, pero no había señal. Intenté salir del laboratorio para buscar ayuda, pero al abrir la puerta, los pasillos estaban completamente oscuros. Las luces de emergencia parpadeaban, lanzando destellos irregulares que solo aumentaban mi ansiedad. «Esto no puede estar pasando», me dije en voz baja. Mientras avanzaba por el pasillo, escuché un ruido, un arrastre como si algo pesado se moviera lentamente. Mi primer pensamiento fue que alguien del personal de seguridad estaba cerca, pero cuando grité pidiendo ayuda, no obtuve respuesta. El ruido se acercaba. Me detuve frente a la puerta principal del edificio, que normalmente se abría automáticamente al detectarme. Pero esta vez, no pasó nada. La pantalla del lector de huellas estaba apagada, como si no tuviera energía. El sonido detrás de mí era cada vez más claro. Era un arrastrar pausado, seguido de un golpeteo metálico. Me armé de valor y volteé. Al principio no vi nada, pero después, en uno de los destellos de las luces de emergencia, lo vi. Era una figura oscura, humanoide, pero de proporciones antinaturales. Su cuerpo parecía estar hecho de la misma sustancia que el espécimen, con grietas brillantes que recorrían todo su ser. Caminaba lentamente, como si estuviera explorando el espacio a su alrededor. Su rostro no tenía ojos ni boca, solo una superficie lisa que vibraba ligeramente. Intenté no moverme, conteniendo la respiración, esperando que no me notara. Pero entonces, giró su cara hacia mí.
Aunque no tenía ojos, sentí su mirada sobre mí, explorando cada rincón de mi ser. El pánico me invadió. Retrocedí unos pasos, pero tropecé con una de las cajas del equipo, cayendo al suelo con un estruendo. La figura comenzó a moverse hacia mí, acelerando su paso. No. Grité arrastrándome hacia atrás. De repente, una mano firme me agarró del brazo. Era el doctor Mendieta, que había aparecido de la nada. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos parecían estar en trance. No luches, Enrique. Esto es lo que querían. Esto es lo que siempre han querido. ¿Qué está pasando? Grité intentando soltarme, pero su fuerza era descomunal. Ellos nos están probando. Están decidiendo si somos dignos de algo más grande. La figura oscura estaba ahora a unos metros de nosotros, y Mendieta se arrodilló, como si estuviera en presencia de algo divino. Yo por otro lado, solo quería escapar. Suélteme por favor. Logré zafarme de su agarre y corrí hacia uno de los laboratorios anexos. Cerré la puerta detrás de mí y la aseguré con todo lo que encontré. Sillas, mesas, lo que fuera. En el silencio de la habitación, escuché un zumbido bajo y constante. Miré hacia el monitor de la computadora, que milagrosamente estaba encendido. En la pantalla, aparecieron palabras escritas lentamente, como si alguien las estuviera tecleando en tiempo real que decían: no deberías haber huido. La sangre se me heló. Sentí como el aire en la habitación comenzaba a vibrar, y de repente las luces explotaron, sumiéndome en una oscuridad total. La oscuridad en el laboratorio no era común, era casi palpable, como si el aire estuviera impregnado de una sustancia espesa que hacía imposible respirar con normalidad. Mi única luz era la tenue pantalla del monitor que, tras mostrar el mensaje, se apagó por completo. El zumbido persistía, pero esta vez parecía venir de dentro de mi cabeza, como si algo estuviera intentando abrirse paso en mi mente. Me llevé las manos a los oídos, intentando ahogar el ruido, pero no servía de nada. De repente, un sonido metálico se hizo presente. Era como si alguien estuviera raspando la puerta desde el otro lado. ¿Doctor Mendieta?, pregunté con voz temblorosa, sabiendo muy bien que no quería una respuesta. El raspado cesó por un momento, solo para ser reemplazado por golpes fuertes, como si algo estuviera tratando de derribar la puerta. Las sillas y mesas que había colocado comenzaron a moverse con cada impacto. El zumbido en mi cabeza se intensificó, y de pronto vi destellos de imágenes. La figura oscura avanzando, Mendieta de rodillas frente al espécimen, y algo más, algo imposible de describir, una especie de masa gigantesca que parecía expandirse y contraerse como si respirara. Un último golpe hizo que la puerta cediera. Retrocedí hasta topar con la pared, con el corazón desbocado. Pero lo que entró no era lo que esperaba. Era Mendieta, pero algo en él estaba mal. Su piel tenía el mismo brillo que el espécimen, y sus ojos eran completamente negros, como si el alma hubiera abandonado su cuerpo. Caminó hacia mí con movimientos rígidos, casi mecánicos. ¿Por qué corres, Enrique?, dijo con una voz que no parecía la suya. Era más grave, más resonante, como si varias voces hablaran al unísono. No se acerque, doctor. Grité agarrando un objeto al azar de la mesa. Era un bisturí, pero dudaba que pudiera hacer algo contra lo que fuera que Mendieta se había convertido. Él se detuvo, inclinando la cabeza como si analizara mi reacción. Luego extendió una mano hacia mí. No lo entiendes. Esto no es una amenaza, es un regalo. ¿Un regalo? Miré lo que le ha hecho, doctor, dije señalando su cuerpo con el bisturí tembloroso. Me ha liberado, Enrique. Ahora puedo ver más allá de lo que tus limitados ojos humanos perciben. Y tú también puedes ser parte de esto. Antes de que pudiera responder, algo detrás del doctor Mendieta capturó mi atención. La figura oscura estaba de pie en la puerta, observándonos.
Esta vez, sus grietas brillaban más intensamente y el calor en la habitación se volvió insoportable. Mendieta se giró hacia ella y se arrodilló de nuevo, como si estuviera adorándola. Él es el mensajero. Es nuestra única conexión con ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Pregunté sin esperar realmente una respuesta. Los que vinieron antes que nosotros. Los que dejaron este regalo para guiarnos hacia el siguiente paso de la evolución. Las palabras del doctor Mendieta no tenían sentido, pero no importaba. Lo único que quería era salir de ahí. Aprovechando que él estaba distraído, corrí hacia la puerta, esquivando a la figura oscura. Sentí su calor al pasar junto a ella, y por un instante, el zumbido en mi cabeza cesó, reemplazado por un silencio absoluto. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, pero algo estaba mal. El corredor parecía más largo de lo normal, como si nunca fuera a terminar. Las puertas a los lados estaban cerradas, y las ventanas mostraban una oscuridad absoluta, como si no existiera nada más allá de esas paredes. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo. Era diferente a las demás, más antigua, con inscripciones que no reconocía grabadas en su superficie. No tenía otra opción, así que la abrí. Lo que vi al otro lado me hizo dudar de mi cordura. Era el laboratorio, pero no como lo había dejado. Estaba lleno de esas figuras oscuras, todas estaban de pie inmóviles, con sus grietas brillando como estrellas en un cielo nocturno. En el centro, sobre una especie de pedestal, estaba el espécimen, ahora completamente expuesto. Brillaba intensamente, pulsando como un corazón gigante. Y allí, frente al espécimen, estaba yo. Era imposible, pero me veía a mí mismo. Mi otro yo estaba arrodillado, igual que Mendieta, con una expresión de devoción absoluta en el rostro. Antes de que pudiera reaccionar, mi otro yo giró la cabeza hacia mí y dijo: «Bienvenido, Enrique». Mi cuerpo entero temblaba mientras intentaba procesar lo que veía frente a mí. El otro yo seguía arrodillado, con los ojos fijos en el espécimen que ahora palpitaba como si tuviera vida propia. Las figuras oscuras permanecían inmóviles, pero el ambiente estaba cargado de una energía que se sentía como un peso insoportable sobre mis hombros. «¿Qué es esto?», murmuré, sin esperar una respuesta. El otro yo se levantó lentamente, con movimientos que parecían desprovistos de toda humanidad. Su sonrisa era una mezcla de burla y compasión, como si entendiera algo que yo no podía comprender. «Esto es el final y el principio, Enrique. Siempre lo ha sido. Esto no tiene sentido». Grité retrocediendo unos pasos, pero me detuve al sentir que el aire se volvía más pesado. Mi voz resonó en el espacio, multiplicándose hasta que se desvaneció en un eco. Las grietas en las figuras comenzaron a brillar con más intensidad, iluminando la habitación con un resplandor cegador. El calor era insoportable, y sentí que mi piel comenzaba a arder, como si estuviera demasiado cerca de un fuego abrasador. «No puedes huir de esto», dijo el otro yo, avanzando hacia mí. «Esto siempre ha sido tu destino. Lo que encontraron aquí, y lo que estudiaron, no es algo de este mundo. Es algo que trasciende nuestra comprensión, algo que siempre ha estado esperando, por ti». «¿Por mí?», repliqué intentando mantener la calma, aunque mi mente estaba al borde del colapso. «No tiene sentido. Yo solo soy un estudiante, no tengo nada que ver con esto». Eso pensaba yo, hasta que lo entendí. Antes de que pudiera responder, las figuras oscuras comenzaron a moverse, girando lentamente hacia mí. No caminaban, pero sus cuerpos se deslizaban, sus grietas brillaban como si fueran pulsos sincronizados. En medio de ellas, el espécimen brillaba con un resplandor cegador, y sentí que algo en mi interior respondía, como si una cuerda invisible estuviera tirando de mí hacia él. Intenté resistir, pero mis piernas comenzaron a moverse por su cuenta. Cada paso que daba hacia el espécimen intensificaba el zumbido en mi cabeza, que ahora se había convertido en un estruendo ensordecedor. «Detente», murmuré luchando por controlar mi cuerpo.
Pero era inútil. De repente, la voz del otro yo resonó de nuevo, ahora más profunda, más dominante. Acepta lo que eres, Enrique. Esto no es una elección, es tu destino. No. Grité intentando romper la conexión que me arrastraba. Con todas mis fuerzas, giré hacia una de las mesas cercanas, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar como arma. Encontré un objeto metálico, una barra que había servido para asegurar un microscopio, y la sostuve con fuerza. Me giré hacia las figuras, dispuesto a pelear, aunque sabía que era inútil. Pero antes de que pudiera moverme, el espécimen emitió un destello final, un pulso tan poderoso que todo en la habitación pareció detenerse. Entonces lo vi. En el centro de la luz, no solo estaba el espécimen, sino algo más. Era una entidad colosal, imposible de describir con palabras humanas. Sus formas cambiaban constantemente, como si existiera en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Mirarla directamente era como ver el infinito comprimido en un instante. Sentí su presencia en mi mente, no como palabras, sino como emociones puras. Dolor. Éxtasis. Miedo. Comprensión. Era todo y nada al mismo tiempo. Eres el próximo Enrique, dijo la voz del otro yo, aunque ahora parecía provenir de todas partes. No podía soportarlo más. Con un grito desesperado, corrí hacia el espécimen, levantando la barra metálica con la intención de destruirlo. Sabía que era un acto inútil, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Cuando la barra tocó el espécimen, todo se detuvo. El tiempo, el sonido, el calor, todo desapareció en un instante. ¿Era el fin o el inicio? Abrí los ojos y me encontré de nuevo en el laboratorio, pero esta vez estaba vacío. Las mesas, los instrumentos, incluso las paredes, habían desaparecido. Lo único que quedaba era un inmenso vacío blanco. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces lo sentí, la entidad seguía ahí dentro de mí, observándome. De repente, una voz familiar resonó en mi mente. Era la del doctor Mendieta. ¿Ahora lo entiendes, verdad? Esto no se trata de destruir o escapar. Es un ciclo. Tú serás el próximo guardián, y otro tomará tu lugar cuando sea su momento. Quise gritar, protestar, pero mi cuerpo comenzó a cambiar. Mi piel se agrietó, brillando con el mismo resplandor que las figuras oscuras. Mis pensamientos dejaron de ser míos, y lo único que quedó fue una sensación abrumadora de resignación. En ese momento lo entendí. Yo no era Enrique, ni nunca lo había sido. Solo era una pieza en un juego infinito, un guardián más en la interminable cadena de sucesos que se repetían una y otra vez. Y entonces, todo se apagó. El zumbido ensordecedor que inundaba la habitación de pronto cesó, como si el mundo entero se detuviera por un momento. Recuperé el control de mi cuerpo y retrocedí, mirando con horror al espécimen que seguía brillando. No había duda, algo estaba sucediendo que no podía ser explicado con ciencia o lógica. El otro yo permanecía inmóvil, mirándome fijamente. Sus ojos eran los de alguien que había visto más de lo que su mente podía soportar, pero aún así intentaba advertirme. Enrique, no te equivoques, dijo con voz baja, casi como un susurro. El doctor Mendieta lo sabía. Siempre lo supo. ¿Qué sabía? Pregunté, con mi voz temblando mientras intentaba procesar la situación. Que este lugar es una trampa. No para nosotros, sino para lo que hay más allá. Él creyó que podía controlarlo, pero todo se desmoronó cuando intentó cruzar el límite. Intenté responder, pero el sonido de pasos me interrumpió. La puerta del laboratorio se abrió de golpe y apareció el doctor Mendieta, sudando y con una expresión de desesperación. Su bata estaba manchada de tierra, como si hubiera estado en un lugar que no pertenecía al campus. Enrique, sal de aquí ahora. Gritó corriendo hacia mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Le grité de vuelta,
señalando al espécimen y al otro yo. El doctor Mendieta me agarró por los hombros y me sacudió, intentando mantenerme enfocado. Esto no es un experimento. Es una puerta, una abertura que jamás debimos investigar. Estas cosas responden a algo que no entendemos. ¿Quién es él?, pregunté señalando al otro yo. El doctor Mendieta lo miró con una mezcla de pena y horror. Es lo que yo iba a hacer hasta que escapé. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Antes de que pudiera preguntar más, el espécimen comenzó a vibrar violentamente. Las figuras que lo rodeaban parecían cobrar vida, moviéndose lentamente hacia nosotros. Mendieta retrocedió, apretando los dientes. «No tenemos tiempo», exclamó. «Hay que destruirlo antes de que se complete el ciclo». «¿Cómo?», pregunté desesperado, viendo cómo el caos se desataba a nuestro alrededor. Mendieta corrió hacia una de las mesas y sacó un contenedor metálico. Lo abrió rápidamente, revelando un pequeño dispositivo con cables y una pantalla que titilaba con luces rojas. «Esto es un pulso electromagnético. Lo construye en caso de emergencia. Si lo activamos aquí, todo se apagará, incluidas esas cosas». El otro yo dio un paso adelante, su rostro mostraba algo que parecía tristeza. «No funcionará, esto no es electricidad ni energía que puedas contener. Es algo más profundo. Si lo destruyes, ellos encontrarán otra manera de regresar, pero el precio será más alto». Mendieta ignoró sus palabras y comenzó a conectar el dispositivo cerca del espécimen, trabajando con rapidez. «Enrique, ayúdame a distraerlos», gritó, señalando las figuras que ahora se movían más rápido hacia nosotros. No tenía idea de cómo podría detenerlas, pero agarré una silla y la arrojé hacia una de ellas. El impacto fue inútil, la figura siguió avanzando, como si la materia no pudiera afectarla. Pero algo en sus movimientos titubeó, como si intentara adaptarse. «Rápido», grité mientras retrocedía hacia Mendieta. «Listo», dijo presionando un botón en el dispositivo. Una cuenta regresiva comenzó a parpadear en la pantalla. 10. 9. 8. Las figuras se detuvieron por un momento, pero luego avanzaron con más ferocidad. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al ver cómo su forma parecía descomponerse y reconstruirse con cada paso, como si su existencia misma estuviera en conflicto con nuestra realidad. El otro yo me miró por última vez, sus ojos reflejando resignación. «Nunca podrás escapar de esto, Enrique. Si sobrevives, recuerda, el conocimiento siempre tiene un precio». En el instante en que terminó de hablar, el dispositivo alcanzó el cero. Una explosión silenciosa, como un destello de luz pura, llenó el laboratorio. Sentí que mi cuerpo era empujado hacia atrás, y el sonido se desvaneció en un vacío absoluto. Desperté en el suelo del laboratorio, el lugar estaba completamente vacío. No había rastro del espécimen, las figuras o el otro yo. El doctor Mendieta estaba sentado contra la pared, con la mirada perdida y una respiración entrecortada. ¿Lo logramos?, pregunté con la voz apenas audible. Mendieta no respondió de inmediato. Finalmente, levantó la vista y me miró con ojos llenos de agotamiento y arrepentimiento. «Lo sellamos por ahora». «¿Por ahora?», repetí sintiendo como mi pecho se llenaba de un temor renovado. Él asintió lentamente. «No podemos destruir lo que no entendemos, Enrique. Solo lo detuvimos, pero volverá. Siempre vuelve». Esa fue la última vez que vi al doctor Mendieta. Al día siguiente, la universidad anunció que había renunciado a su puesto y que el laboratorio de ciencias estaba cerrado por reparaciones. Intenté seguir con mi vida, pero las noches se volvieron interminables. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas figuras, escuchaba susurros incomprensibles que se colaban en mis sueños. Hasta el día de hoy, no sé qué fue exactamente lo que enfrentamos en aquel laboratorio. Pero sé que no hemos terminado con ello.
El conocimiento tiene un precio, y estoy seguro de que algún día, alguien más lo pagará. Han pasado meses desde entonces, y aún no puedo dormir bien. A veces, al cerrar los ojos, siento esa presión en el pecho, como aquella noche. Otras veces, creo ver esa sombra al fondo de algún pasillo, observándome, esperando. Ahora entiendo por qué el conocimiento puede ser tan peligroso. Y te lo aseguro, si algún día encuentras algo que desafía toda lógica, algo que no puedes explicar, no intentes entenderlo. Solo aléjate. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar.